en 1 Corintios capítulo 15, el último versículo ya lo tiene. Mire, Pablo dedica todo un capítulo, 58 versículos, se los dedica, es uno de los capítulos más largos para hablar acerca de la resurrección, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué termina de esta manera? Así que, hermanos míos, amados, estad, como dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En algunas ocasiones hemos utilizado esos versículos para hablar acerca de todos los trabajos que hacemos en la iglesia. Pero, y está bien, pero hay una cosa que Pablo quiere explicar en este capítulo, y es saber que todo lo que nosotros hagamos, evangelizar, restaurar, ayudar al necesitado, bendecir, orar, ayunar, adorar, exaltar al Señor, ir, venir, traer sus niños a la iglesia y verlos crecer, luego traer sus nietos a la iglesia y verlos crecer, adorar, abstenerse de pecar, abstenerse de ir a ciertos lugares que usted sabe que nosotros los creyentes no vamos, abstenernos de vicios y un montón de cosas. Al final, qué feo sería hacer todo ese montón de cosas y al final usted se murió y ahí se acabó todo. Y ahí terminó todo. Entonces, aquí es donde entra la palabra del Señor, que nos dice a nosotros que ninguna, pero ninguna de estas cosas que estamos haciendo, reunirnos hoy aquí, nada es en vano. ¿Por qué nada es en vano? ¿Por qué sería en vano? Sería en vano si nosotros estuviéramos aquí adorando o haciendo cosas por un Dios muerto, por un Dios que ni lo conocemos, ni sabemos qué fue lo que hizo, ni sabemos dónde está, ni sabemos cuáles son sus propósitos, nada. Pero estamos aquí y adoramos al Señor y le bendecimos. Usted pudiera vivir otra vida y estar en otro lugar, pero creo que porque usted cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos, es porque usted está aquí. Alaban al Señor. Ahora, veamos el versículo, los primeros versículos de 1 Corintios, del capítulo 15. Nos dice, verso 1, ¿lo tienen? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual, ¿qué dice? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he enseñado, sois salvos. Si no, habéis creído en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Léalo conmigo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí.
Hay tres cosas que Pablo toca en estos versículos que hemos leído. Lo primero, le toca lo que es doctrina a gente que en la iglesia de Corinto estaban dudando si realmente Cristo había resucitado. Y tenían muchas preguntas también. ¿Y cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Y hay una serie de preguntas en Corintios que se hacían la gente y que la gente se puede hacer hoy en día. Sí, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Y un montón de preguntas que tiene la gente. Y está bien, los corintios se hacían esas preguntas. Lo que pasa es que estaban, hermano, se había metido alguna gente diciendo que los muertos no resucitan, que Cristo no había resucitado. Y Pablo le plantea tres cosas sumamente importantes a los corintios. Número uno, está en el verso 3, ¿verdad? Sí. Bueno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, conforme a las Escrituras. Bueno, aquí nos dice que su muerte y la forma en que Jesús murió fue diferente. Jesús no murió como cualquier persona, como cualquier hombre de aquella época, sino que murió de una forma diferente. La cruz fue el lugar más cruel donde un hombre podía morir. La cruz era el lugar donde morían los asesinos y los delincuentes sentenciados a muerte más perversos y más viles que había en ese tiempo. Era un símbolo de sumisión y obediencia hacia Roma. El que no obedece a Roma, el que no obedece al César y a todos los gobernadores, iba a morir en una cruz y lo iban a poner en un lugar, sea en una plaza, en un mercado. Ahí iba a estar la persona muriendo públicamente para que los que vieran a esa persona morir no repitieran lo mismo, no se rebelaran. Era un mensaje, era un anuncio que se le daba a toda la gente: el que se oponga a Roma morirá de esa manera. Y era infundir temor y miedo a las personas. Entonces, ¿quiénes morían ahí? La gente que estaba sentenciada a muerte y que había cometido delitos. De hecho, al lado de Jesús hay dos ladrones crueles que también están muriendo en una cruz. Así que usted podría decir, bueno, pero Cristo murió igual que ellos, porque seguro hizo lo que ellos hizo. Déjeme decirle que Jesús fue inocente. A él hicieron dos juicios, uno político y uno religioso. Y en los dos juicios hubieron falsedades para poder condenarlo a él. En la cruz donde Jesús muere, tenía que estar Barrabás, un delincuente también. Él era el que tenía que estar en ese lugar. Y la gente los pusieron a escoger. Dijeron, ¿a quién escogen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritó unidos diciendo, queremos a Barrabás. Crucifiquen a Jesús. Pregunta, ¿por qué crucificaron a Jesús? Tenemos un montón de datos de por qué lo crucificaron. ¿Quiénes lo crucificaron? Bueno, quienes instaron a las multitudes a esto fueron los líderes religiosos de aquella época. No fueron ni siquiera los políticos, fueron los líderes religiosos, los sacerdotes, Anás, Caifás. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sentenciaron? Bueno, porque él se decía ser el Hijo de Dios y porque él estaba en contra de todo el sistema religioso que se estaba llevando en aquel tiempo. Y podemos agregar muchas cosas, pero en un momento en que el sacerdote le pregunta a Jesús, o el sumo sacerdote le dice,
¿eres tú el hijo de Dios? Y dice, tú lo dices. Cuando Jesús dice, el sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Así que a Jesús lo condenan y lo sentencian a muerte porque lo sentencian porque dicen que Jesús blasfemó. Además, Jesús habló en contra del templo, dijo que en 3 días lo iba a botar y que en 3 días lo iba a resucitar. Ellos no entendían el lenguaje. Él estaba hablando del templo, de su cuerpo, de que iba a resucitar. Porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. Ahora, Pablo dice que Jesús murió conforme a las Escrituras. En su muerte, en la muerte en la cruz del Calvario, se cumplieron varias profecías. Sobre todo Isaías capítulo 53 es una evidencia tremenda de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús estaba llevando nuestros pecados. Era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces lo que vemos es que aquí Pablo dice que Cristo Jesús murió, pero no murió como cualquier persona, murió conforme a las Escrituras. O sea, era el hombre que le daba el cumplimiento a todas las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Podemos alabar al Señor? Amén. Muchos quieren negar que Jesús murió. Y esto es la doctrina de Pablo. Pablo quiere decirle a todos los creyentes, a todos los corintios y a toda la gente que Jesús murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere defender la muerte de Jesús por el significado tan grande que tiene. ¿Por qué? Bueno, si ustedes, por ejemplo, la religión musulmana nació 700 años después de Cristo. Y en el Corán dice que Jesús no murió, que Jesús era tan bueno y que era un profeta de Dios, no hijo de Dios, sino hijo de María, y que fue llevado al cielo al igual que Enoc y al igual que Elías. Así que Jesús no murió. Entonces todavía ahí había mucha gente que andaba también diciendo eso, que no murió. Si Jesús no murió, entonces, hermano, ¿quién cargó nuestros pecados y quién llevó nuestras enfermedades? Si Dios se lo llevó vivo para el cielo. Por eso Pablo sella la doctrina y dice, Jesús murió. Pero note lo que significa también la muerte de Jesús. Se los voy a poner en la pantalla. El día que Él murió allí en la cruz, esto es lo que sucedió en el mundo espiritual. Note, cualquier persona se muere, la gente la llora, tiene muchos recuerdos, tienen fotos, videos, cosas y de todo, los guardan y lo dicen. Pero la muerte de Jesús es totalmente diferente. Es milagrosa, es asombrosa. Porque cuando Jesús muere, número 1, el velo se rasgó en 2. Se abrió el camino al Padre, ya no por sacrificios, sino por la propia sangre de Cristo. Esto que les estoy diciendo, usted no lo vio, ni yo tampoco lo vi. En el templo había un velo grande, alto, de más de 3 metros de altura y un grueso tremendo. Ese velo estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Allí adentro, aquí, digamos que este sea el lugar santísimo, aquí entraba solamente el sacerdote una vez al año para purificar y tiraba sangre por todo lado para purificar todos los pecados del pueblo. Nadie se podía meter en ese lugar santísimo. De hecho, el sacerdote cuando entraba tenían que amarrarle una cuerda en el pie por aquello de que el sacerdote cayera muerto por haber entrado en pecado al lugar santísimo, y si caía muerto simplemente jalaban la cuerda y sacaban al sacerdote muerto. Así que entrar al lugar santísimo era algo, hermano, sumamente peligroso para todo aquel que no fuera sacerdote y que estuviera en pecado. Pero ese día
Ellos, como se jactaban de entrar al lugar santísimo, y nosotros tenemos el lugar donde Dios está y tenemos el lugar donde Dios habita, en la cruz del Calvario, en la muerte de Jesús, se rompe el velo. Cuando Él muere, ese velo se rompe de arriba abajo. Y no hay explicación. ¿Cómo una persona muere en el monte y en el templo a la misma hora que muere? Hay un terremoto y el lugar del templo, el velo se rasga de arriba abajo. Luego el escritor dice que Cristo nos estaba abriendo el camino hacia la presencia de Dios. Ya no por la sangre que llevaba de un corderito el sacerdote allí, sino por su propia sangre. Entró no al lugar santísimo hecho por los hombres, sino al trono de nuestro Padre Celestial. Y a la misma vez nos abrió a nosotros el camino, porque ahí solo podían entrar el sumo sacerdote, nada más. Pero también a través de su muerte nos hizo reyes y sacerdotes, y usted hoy puede entrar confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor, a orar, a adorar, a pedir, a interceder. Ya no necesita, hermano, que usted ir donde un sacerdote para que le haga todas las vueltas con el Señor. Usted puede entrar directamente hasta el trono de Dios. Número uno. Número dos, en esa cruz dice que de dos pueblos hizo uno solo. El pueblo de Israel, según ellos, tenía la exclusividad de la salvación y la exclusividad de la Torá o de las escrituras. Dios le dio a Israel esto, las escrituras, la gloria, la bendición, para que Israel compartiera con toda la humanidad. Israel monopolizó eso y dijo: no, solo nosotros, la salvación es solamente para nosotros. Pero en la cruz del Calvario dice la palabra del Señor que Cristo, hermano, unió al pueblo judío con el pueblo gentil también. Y por eso hoy nosotros podemos alabar al Señor, cantamos cánticos de la Torá o salmos, cantamos cánticos de alegría y provocamos a celos a Israel, porque no solo ellos pueden alabar a Dios, sino que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Usted y yo estamos incluidos en toda la alabanza, en los mismos derechos de los israelitas que creen en Jesús. Usted y yo estamos incluidos también en eso. Número 3, en la muerte de la cruz, Él murió allí para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Eso es tremendo. Si usted está viendo a su hermano que está a la par suya, vuélvalo a ver, no se asuste, pero vuélvalo a ver. ¿Sabe qué? Esa es una santa y ese es un santo. ¿Alguien puede decir amén? Y usted dirá: yo soy santo. Algunos dicen: es que yo no soy ningún santo. Es que santo no es lo que usted se imagina. Santo es una persona escogida y escuche bien, las personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo. Alguien entró a una iglesia evangélica y dijo: ¿y los santos dónde están? Y entonces alguien le respondió: están sentados en las sillas. Tienen manos y alaban a Dios, tienen boca y exaltan al Señor, tienen ojos y ven las maravillas de Dios, tienen oídos y escuchan la palabra del Señor, tienen pies y van a todo lugar a predicar el evangelio del Señor. Esos son los santos del Señor. Alaban a Dios. Sí, nos hizo santos y nos presenta delante de Dios santos en su muerte. También, número 4, anuló el acta de los decretos y las leyes que nos condenaban. En la cruz del Calvario Jesús estaba cumpliendo toda la ley, la ley ceremonial, la ley sacerdotal, la ley moral, toda la estaba cumpliendo allí. Cumpliendo porque Él sabía que nosotros los hombres no la íbamos a poder cumplir. Entonces Él estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario, muriendo y
hermano, anulando todo lo que fuera contra nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer que cometía adulterio, un hombre que cometía adulterio, tenían que ser apedreados. Hoy en día, si usted ha cometido adulterio, usted puede ser regenerado, transformado y volverse una nueva criatura con el Señor Jesucristo. Ya lo hace hoy y mañana podrá señalarte toda la sociedad de adúltera, mujer adúltera, fornicaria, te podrán decir todo mundo. Pero si usted ha venido a los pies del Señor Jesucristo y te ha hecho una nueva criatura, tu pasado no va a aparecer en el libro de la vida. Aparecerá en el OIJ, aparecerás, hermano, donde quiera que usted sea, pero mi pasado será perdonado por el Señor Jesucristo. Mire los beneficios de la muerte. Número 5, aquí, despojó al diablo de su poder y autoridad. En la cruz del Calvario estaba venciendo a la muerte, porque era el único hombre que estaba muriendo sin pecado. Estaba venciendo allí a la muerte y despojando al diablo de su poder y de su autoridad y dándoselo a la iglesia. Por eso usted no tiene que tenerle miedo al diablo, ni a los demonios, ni a ninguna cosa, porque si Cristo está en su corazón, usted tiene el poder también sobre él. Número 6, en la cruz, en la muerte, estaba anulando el sacerdocio y todo el culto ceremonial. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Estaba anulando el sacerdocio. Sí. ¿Qué era el culto ceremonial? Hermano, traer un corderito o una palomita para ofrecérsela a Dios, derramar sangre para ofrecérsela al Señor, celebrar esta fiesta, celebrar aquella. En la cruz del Calvario, Cristo estaba haciendo todo eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y en la cruz, en su muerte, nos redimió de la maldición. Eso es algo maravilloso, que Cristo nos haya redimido de la maldición. Aquí hay muchos muchachos y muchachas que están bajo la bendición, porque cuando usted no había nacido, su papá o su abuelita o su abuelito conocieron a Cristo. Y usted estaría arrastrando un montón de maldiciones, de ruina económica, de ruina de pecado, de vicios. Por eso la gente viene arrastrando un montón de maldiciones ancestrales, de abuelas, de abuelos, de vicios, cadenas y todo eso. En la cruz del Calvario, Cristo nos redimió de la maldición y corta la maldición, y la nueva generación bendita de Dios nace para la gloria de Él. Vea qué importante es venir a los pies del Señor Jesucristo. Usted dice: ¿por qué esta ruina en mi familia, en mi casa? ¿Por qué? Empiece usted. En mi casa empezó un hermano mío mayor. Él llevó el evangelio. Usted no sabe cuánta bendición es que usted sea, aunque sea usted el único en su casa que sea cristiano. Usted es una bendición grande. Usted es la Josefa y el José que va a salvar a todos sus hermanos. Y aunque toda su familia usted la vea hecha una desgracia y todo eso, manténgase allí en el camino del Señor. Vamos a ir al verso 4. Verso 4. Todo eso, hermanos, sucedió en la cruz del Calvario, en la muerte. Pero hay una frase que usa la gente. Yo se las voy a decir. Vea. Cristo murió ¿y qué? No. Ve, nos estamos brincando algo. Vea lo que dice ahí. El verso 4 dice: y fue sepultado. ¿Por qué es importante saber que Jesús fue sepultado? Volvemos a la gente que creyó que el cuerpo de Jesús, porque esto fue una cosa misteriosa. Por ejemplo, cuando Jesús murió, ¿quién fue por el cuerpo?
Su mamá, no. No. Sus discípulos, tampoco. Tampoco. Sus 6 hermanos, tampoco. ¿Por qué no fueron a bajar el cuerpo de la cruz? Porque había una persecución tremenda. De hecho, María estuvo a la orilla de la cruz y el discípulo Juan estuvieron allí. Pero ellos ese día también, era un día festivo también, y tenían que irse a celebrar la Pascua también. Pero había persecución por todos lados. Los discípulos salieron huyendo, tuvieron miedo. ¿Quién iba? Aquí es donde aparece un hombre llamado José de Arimatea. José de Arimatea fue un discípulo de Jesús. Y voy a decirle esto: José de Arimatea era un hombre rico y tenía un sepulcro que había hecho él. Lo mandó a hacer en una peña y lo labró, y ahí tenía ese sepulcro. No estaba usado, era nuevo, sí, era nuevo. Pero José de Arimatea, como tenía dinero y había sido también discípulo del Señor, tenía cierta relación con Pilato y secretamente fue donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato le permitió tomar el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana limpia, dice la Biblia, y se lo llevó. Y el sepulcro que quizá era para él, el sepulcro que estaba nuevo, lo tomaron y lo metieron dentro del sepulcro. ¿Sabe quiénes fueron a ver eso? María Magdalena, otra María que andaba por allí, fueron al sepulcro y vieron dónde metieron el cuerpo del Señor. ¿Quién fue al entierro tan famoso? ¿Quién fue al entierro? Nadie. Pero ahí se cumplía una profecía de Isaías 53. Porque si hay algo que yo sí sé que calza muy bien en la Biblia, es todo lo que es lo que le llaman la Semana Santa, que empieza el domingo, que es cuando Jesús entra a Jerusalén. En esa semana se cumplen, escuche, en esa semana se cumplen cerca de 300 profecías del Antiguo Testamento. Entre esas, Isaías, con un montón de aclaraciones que hace ahí. Jesús entra en un burro, la gente tira palmas, dicen bendito que el que viene en el nombre del Señor. En la cruz del Calvario le dan vinagre. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Todo eso son profecías que se cumplen durante una semana, que lo azotan, que lo traiciona Judas, todo eso. Cuando usted empieza a leer una por una, se va a dar cuenta que en una semana Dios adelanta el reloj profético y en una semana se cumplen 300 tremendas profecías. Pero una de ellas, que son detalles que aparecen en la Biblia, dice: y será sepultado con los ricos. Oiga usted, ¿alguien ha leído eso en Isaías 53? Como 4 nada más lo han leído. Si no, vaya a leerlo a su casa. Pero es una profecía que la gente no le pone atención. Y es que él iba a usar la tumba de un rico. La iba a usar. Y escuche, porque volvemos a lo mismo. Hay gente que cree que Jesús no fue sepultado, y usted tiene que decir que fue sepultado. Y aquí les decía que fue José de Arimatea, un hombre rico, que era una especie de cueva, que varias mujeres llegaron allí. Y hay algo curioso. Los judíos le pidieron a Pilato
una guardia para asegurar el sepulcro. Gracias. Así que también los judíos y los guardias fueron testigos de que Jesús fue sepultado. Nunca pase por alto, porque para poder resucitar hay que estar en una tumba, hay que estar en un sepulcro. Nunca pase por alto que Él fue sepultado y que también hubieron testigos de que Él fue sepultado. Alaban al Señor. Que también los judíos y los guardas fueron testigos de que Él fue sepultado. Había una cosa que se llamaba seguridad máxima. Se colocó una enorme piedra a la entrada y se selló. Probablemente, porque dice la Biblia que fue sellado. ¿Por qué fue sellado? Porque los judíos le pidieron a Pilato que por favor mandara una guardia allí, porque este impostor llamado Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Así que Pilato, que se complacía con todos, con José de Arimatea y ahora con los judíos, les concede una guardia de romanos y van y ponen la piedra allí y se selló, probablemente con un sello romano oficial, lo que significaba que romper ese sello iba a traer castigos brutales, inclusive a menudo hasta la crucifixión. Eso es como cuando alguien pone unos sellos, qué sé yo, el Ministerio de Hacienda o la municipalidad pone un sello en cierto lugar. Si lo rompe, hay algún problema, trae alguna situación. Roma también ponía sellos en ciertos lugares para que la gente no rompiera las reglas, las leyes. Y entonces Roma dice: vamos a sellar también la tumba del maestro, y además de eso vamos a poner guardas allí alrededor para protegerlo. Y es aquí donde entramos en el punto número 3. ¿Qué nos dice el versículo siguiente? Nos dice que Cristo resucitó al tercer día, y lo vuelve a decir, conforme a las Escrituras. Tenemos 3 cosas que dice Pablo: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y así es como lo describía la canción ahora con el mimo. Cristo se levanta de entre los muertos. Y aquí es donde Pablo le empieza a decir a los corintios que Jesús se le apareció ¿a cuántos? A 500 personas. Luego se le apareció a los discípulos. Luego se le apareció, hermano, bueno, y dice que algunos todavía, cuando Pablo está escribiendo la carta, todavía esos a quienes Jesús se le apareció, algunos de ellos vivían todavía. Y Pablo dice: y por último, se me apareció a mí. Algunos estaban en una playa, estaban ahí pescando, y Jesús llegó y se les apareció. Jesús se levantó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Con qué cuerpo se levantó? Era el mismo cuerpo que había tenido cuando caminó sobre esta tierra. Él se le aparece a sus discípulos, y sus discípulos le dicen, bueno, se asombran y todo eso. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Le dice que como que llegaba siempre tarde al culto, se congregaba muy poco. Y Tomás, cuando llega al culto 8 días después, le dicen los discípulos: mire, se nos apareció el maestro, vino Cristo aquí. Y Tomás le dice: si no veo sus manos y su costado, y yo metiere la mano y todo eso. Y Jesús se le aparece a Tomás
Y le dice, mete tu costado, mete tu mano en este lugar. Ellos lo vieron. Juan dice que lo palparon. Juan dice que estuvieron con él. A Juan se le aparece en la isla de Patmos, todopoderoso, resucitado. Ellos lo vieron, lo palparon, comieron pescado con ellos. ¿A quién le hubiera gustado estar allí? Usted dice que a usted le hubiera gustado. A mí me hubiera gustado. De veras que me hubiera gustado. Pero la verdad que mejor no. Mejor no. Porque es más bienaventurado, más dichosos los que no lo hemos visto, pero creemos. Dígame una cosa, porque voy a ir terminando aquí. Dígame una cosa. Yo estaba un día predicando, iba a predicar en la cárcel, en la Reforma, estaba allí en la cárcel y iba a predicarle a los presos. Pero cuando yo llegué, había un cura hablándole a los presos primero y después del cura seguía yo. El cura hizo una pregunta que casi nadie la pudo responder. La pregunta era, ¿cómo sabe usted que Jesús está vivo? ¿Cómo sabe? La Biblia lo dice, no. No, con todo el respeto vamos a hacer la Biblia a un ladito. ¿Cómo sabe usted que Cristo ha resucitado? Bueno, mi abuela me lo dijo. Bueno, en Semana Santa lo pasean resucitado el domingo. Y ahí lo he visto yo. ¿Cómo sabe usted que Jesús vive? Es que yo estaba un día en un culto y sentí un escalofrío tremendo. Y él, no, tampoco. No. Hasta que usted no tenga una experiencia personal y un encuentro personal con Él. Mucha gente va a la iglesia. Aquí hay mucha gente que está en la iglesia y que no saben que Cristo vive. Lo saben de oídas, lo han escuchado. Mamá me lo contó. En la escuela dominical me lo enseñaban desde niño. Por ahí oigo que Él resucitó, que Él murió y todo eso. Pero usted puede testificar por usted mismo, así como esos 500 hermanos que aunque lo vieron y lo palparon, usted puede testificar y decir que Cristo está vivo por experiencia suya o porque le contaron. Y la única manera que usted me puede decir a mí y que usted se puede decir a usted mismo, decir que Jesús está vivo, es porque usted haya tenido un encuentro realmente con Él. Déjeme decirle, y voy a usar un pedacito de mi testimonio. Yo era un desgraciado, así era. Un tremendo desgraciado, pecador, arruinado, lo que usted quiera decir, buscando de todo. Buscando el estar contento en un lado, estar contento en el otro y todo. Como mucha gente. Y sabe que me hablaban de Jesús, me hablaban de Él, me decían de Él, de que Él me podía cambiar, de que Él me podía transformar, de que Él me podía hacer una nueva criatura. Desde los 16, 17 años me hablaban de eso. Y luego se convirtió en una teoría dentro de mí. De verdad, sí, qué bonito. Un amigo mío que siempre tomaba conmigo y cantábamos juntos y todo eso, él me hablaba de eso y él iba a una iglesia también, pero también se emborrachaba los domingos, ¿verdad? Él era así. Me decía, yo soy salvo y le digo, pero ¿cómo? Bueno,
No importa, ya el Señor me salvó, ahora yo me puedo emborrachar y esto. A mí me parece, pues yo no sabía, a mí me parece que usted está equivocado, muchacho. Me parece como que, porque yo veía otros cristianos y eran de verdad. Así que decía malas palabras, así, tenía una teoría, una religión. Pero ¿sabe qué? Un día, en uno de los momentos más vacíos de mi corazón, en uno de los momentos de esos que usted ha tenido, que se ha sentido fracasado, que ha probado todo y que aún probándolo todo, usted dice, hay algo que hace falta. En un momento de esos, hermano, yo me metí al cuarto en la casa de mi madre, me senté en una cama y hablé con él. Hablé con él y le dije algo tan sencillo que me había dicho la gente, que me había dicho una muchacha: Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón. Si es verdad, yo quiero que usted cambie mi corazón, mi vida. Yo les he contado a ustedes, yo tocaba con algunos muchachos, tocábamos en fiestas y en muchos lugares, poníamos a bailar a todo mundo, poníamos a reír a todo mundo se gozaba. Nos daban las 2, 3 de la mañana los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Pero había algo, un vacío en mi corazón. Y ese día, no fui a una iglesia, fue en el cuarto donde ese día solo hice una oración, no vi nada, no sentí escalofríos, ni llamas de fuego alrededor mío, nada. Pero a partir de ese día, mi vida cambió totalmente. Empecé a tener otra forma de ver las cosas, otra forma de pensar, y empecé a leer la Biblia. Empecé a ir a una iglesia. ¿Qué tuve ese día? Ese día lo que tuve fue un encuentro con el Señor. Y conozco muchos de ustedes que están aquí, que lo han experimentado, ya sea en una iglesia, en la casa, en el cuarto, en la universidad, en un cuarto, en un potrero, donde sea. Han hablado con Él, porque a Él no lo limita absolutamente nada. Usted puede hablar con Él en cualquier lado. Hace 45 años hablo con Él, camino con Él. Le he fallado, he pecado, me ha perdonado, me ha restaurado, me ha animado. Ha estado en los momentos más difíciles conmigo. Pero eso lo cuento yo. Y puedo decir que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Me ha sostenido el Señor. Y sé que usted puede levantar las manos y decir, a mí también hasta aquí me ha sostenido el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios muerto. Y le voy a sellar esto a ustedes diciendo que la iglesia de Corinto, dice Pablo, les dice a ellos: yo me he enfrentado a hombres, he sufrido cárceles, he sufrido azotes. ¿Ustedes creen que yo voy a sufrir todo eso por un Cristo que ha muerto? No erréis, las malas conversaciones corrompen. Ahí está, en ese mismo capítulo. Corrompen las buenas costumbres. Porque cuando usted se acostumbra a tener a un Cristo vivo, usted no se guarda para el pastor,
ni para el líder, ni para esto, sino que dice, aquí está Cristo también conmigo porque Él está vivo. Y escúchelo bien, grábese lo que le voy a decir. En la Biblia hay mucha gente que murió y resucitó. Sí, en el Antiguo Testamento hay gente que murieron. Eliseo resucitó un niño. Imagínese usted. Oiga, no sé si usted ha leído algo exagerado en el Antiguo Testamento. Eliseo era un profeta de Dios y murió. Lo usaba tanto Dios, con tanto poder del Espíritu de Dios, que había un muerto en una trinchera. Sí, ahí había un muerto que había muerto producto de la guerra y estaba muerto. Y agarraron a Eliseo y lo tiraron también allí. ¿Y sabe qué sucedió? No resucitó Eliseo, resucitó el otro muerto. Vea qué interesante esa escena. Hay un niño que muere y resucita. El hijo de la viuda de Naín resucita. Lázaro resucitó también. Y cuando Jesús se levantó entre los muertos, también resucitaron un montón de gente. Así que Jesús no fue el único que resucitó, pero aquí se marca una diferencia grande. Todos los que resucitaron volvieron a morir, pero Cristo murió y resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra del Dios Padre. Esta es la gran victoria y esta es la gran diferencia con todos los otros que han muerto. Ahora, ¿por qué? Porque aquí hay otro detalle grandísimo. Grábeselo bien. La ley de Dios dice que usted no tiene que hablar con los muertos, que no tiene que consultar a los muertos, que si se murió su mamá, no hable con ella porque ella ya está muerta, no sabe nada. Ni su abuelita, ni su tía, ni su tío, ni su hijo, ni su hija. Todos ellos murieron, están durmiendo, esperando la resurrección. Por eso Dios resucitó a Jesucristo y lo sentó a la diestra para que nosotros no hablemos con ningún muerto. Amén. Para que no hablemos con ningún muerto. Esa es la gran garantía que tenemos en la resurrección del Señor. Y Pablo da doctrina, y escuche bien, resulta, hermanos, que no solamente, y quiero que lo lean allí para ir terminando, en 1 Corintios, ya lo tienen, 1 Corintios capítulo 15, estamos ahí. Primera de Corintios capítulo 15 verso 51. Es un misterio. He aquí os digo un misterio. Lo que vamos a leer es un misterio. Amén. No todos dormiremos. Aleluya. Pero todos seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿cómo? Transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sórbida significa devorada, absorbida o tragada. La muerte ya no tiene la última palabra. Es la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre la tumba. Un día, y creo que está muy cerca, alguien diga amén, ese Cristo que resucitó volverá. Amén. Volverá. Volverá. Y los muertos en Cristo, su familiar por quien usted ha llorado tanto, por quien lo recuerda,
está durmiendo. Y por el poder de la resurrección, los muertos en Cristo también van a resucitar. ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo? Con un cuerpo transformado, donde ya no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no habrá tristeza. Los muertos en Cristo es una promesa de parte de Dios. Y todo eso se consigue con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es algo valioso. Alguna gente hoy están celebrando la resurrección de Cristo, pero no saben qué es lo que sigue, qué es lo que pasa, qué va a suceder después de la resurrección. Tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esperanza. Un día, por la victoria, por su muerte, por su sepultura, un día Él transformará nuestros cuerpos y levantará a todos aquellos que murieron creyendo en Él. Quiero que cierren sus ojitos esta mañana. Y antes de participar de la cena del Señor, yo quiero preguntarle a usted, si usted puede decirme a mí, Él vive porque Él me transformó, Él me hizo un nuevo hombre, me hizo una nueva criatura. Usted ha sido transformado por Él. Él vive en su corazón. Se lo pregunto, ¿vive realmente Jesús en su corazón? O quizás has venido a la iglesia durante mucho tiempo. Haga conmigo esta oración ahí donde usted está. Esta oración yo le voy a dirigir. Diga conmigo: Señor Jesús, quiero darte mi corazón. Quiero que vivas en mi corazón. Quiero que me transformes, me hagas una nueva criatura. Límpiame, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo sé que tú vives y por eso te doy mi vida, te doy mi corazón. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.